contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Ese es ser parte de dar. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para En un mundo lleno de incertidumbre, ansiedad y preocupación, ¿qué sería capaz de ofrecernos una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano? En medio de las tormentas de la vida, todos anhelamos encontrar esa tranquilidad que nos sostenga y nos permita enfrentar
los desafíos con valentía y hasta con confianza. En nuestro estudio bíblico de hoy, el apóstol Pablo nos desvela un tesoro de consuelo y poder que nos guía a través del arte de la oración y nos lleva a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz sobrenatural que va más allá de nuestra comprensión. Únete a nosotros para descubrir el secreto que transformará la manera en que enfrentas tus preocupaciones y cargas, donde descubriremos cómo la oración se convierte en el puente que conecta nuestras necesidades con el amoroso corazón de nuestro Padre Celestial. Aprenderemos también que no importa cuán abrumadoras sean nuestras circunstancias, siempre hay un refugio seguro en Dios, donde podemos encontrar la paz que tanto anhelamos. Prepárate entonces para ser inspirado y hasta desafiado mientras exploramos cómo mantener nuestros corazones y pensamientos firmemente arraigados en Cristo, encontrando en Él la fuente inagotable de esperanza, fortaleza, consuelo en medio de cualquier tormenta. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es un sueño inalcanzable, sino una realidad tangible que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, ¿cómo estás? Te habla Malvin Delgado de tu iglesia Dios Admirable, y en esta hora vamos a estar descubriendo maravillosas cosas juntos en la palabra del Señor. Quiero dar la más cordial bienvenida a este tiempo maravilloso en el que esperamos Dios pueda tocar tu corazón con su santa palabra y transformar tu vida. Te pido que te identifiques con nosotros a través de la caja de comentarios y nos digas quién eres, desde dónde nos estás viendo o escuchando el día de hoy, y será para nosotros un gusto poder mencionar tu nombre y desde dónde nos ves en nuestro próximo estudio bíblico. Recuerda suscribirte si estás en Facebook o en YouTube a este canal de Dios Admirable, de manera tal que podamos o que tú puedas estar informado de cada transmisión que Dios Admirable tiene para ti. También sé que surgirán preguntas, surgirán comentarios, surgirán dudas a lo largo de este estudio bíblico. Te pido que por favor también nos dejes tus inquietudes en la caja de comentarios. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico con una breve oración donde le encomendamos a Dios, donde ponemos en sus manos este estudio bíblico que hoy hacemos. Yo, como sabes, cierro mis ojos para orar. Esto no es mágico ni místico, yo lo hago así para estar en tranquilidad, para no ser perturbado mientras oro. Acompáñame en oración allí donde tú estás. Te doy gracias, Dios, de todo corazón por este estudio bíblico que hoy nos permites realizar. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que lo que hacemos sea agradable para ti, Padre, que llegue, digamos, con mucho anhelo de nuestro corazón hacia tus oídos, Señor, y que tú puedas usarnos como tus herramientas, Señor, para hablarle a muchas personas, que este estudio bíblico que hacemos sea agradable para ti y sea de bendición para muchos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, hemos comenzado este estudio bíblico. No olvide compartirlo en sus redes sociales. Si estás en Facebook, compártelo en tu muro inmediatamente. Si estás en YouTube, dale like, copia el enlace y lo envías por YouTube a tus seres queridos, compañeros de trabajo, amigos, a quien creas que puede ser bendecido por este estudio bíblico que estamos realizando. Bien, como cada semana comenzamos leyendo la porción de la palabra de Dios que estaremos estudiando el día de hoy. La voy a colocar acá para ustedes. Está en Filipenses 4 y vamos a estudiar dos versos, el 6 y el 7. El 6 lo comenzamos a estudiar en nuestro estudio anterior. Hoy le vamos a dar una suerte de reenfoque, porque créanme que solo este versículo da para varios estudios bíblicos, igual que el 7, pero los dos se conectan de manera importante para entender el poder de la oración. Hoy en especial vamos a tocar
Ya hablamos de la oración en nuestro estudio pasado, pero aquí vamos a tocar qué pasa con esas que no han sido respondidas. Además de hablar de ese poder fantástico de la oración, también vamos a explicar qué dice la palabra de Dios para cuando humanamente creemos que no hay respuesta a nuestra oración. Leamos esta porción de la palabra de Dios. Entonces, dice así: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. La coloco en grande para que a usted le quede, si quiere captura pantalla o la revisa de nuevo, pero la dejo así en grande para que usted la vea cuando regrese a este estudio, porque seguro en algún momento lo va a hacer. Bien. Vamos también a colocar en su pantalla las preguntas que usted podrá responder al finalizar este estudio. Las voy a colocar acá para ustedes. Dice así, la primera pregunta: ¿cuál es la importancia de la oración en la vida del cristiano según este pasaje que hoy estudiamos, que está en Filipenses 4, del 6 al 7? La segunda: ¿qué significa presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones a Dios con acción de gracias en oración? Qué interesante eso, presentarlas con acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? Y en oración. La tercera pregunta: ¿cómo podemos experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades y pruebas? La cuarta pregunta dice: ¿cuál es el secreto para mantener la paz de Dios en nuestras vidas? Según Filipenses 4:7, segunda parte de este verso, parte B. Y la última es: ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de este pasaje a nuestra vida diaria y encontrar esperanza y consuelo en medio de las situaciones angustiosas? ¿Cómo va usted a enviarnos la respuesta a estas preguntas? Usted va a escribirlas a través de este WhatsApp que le dejo, número WhatsApp que le dejo aquí abajo y a la derecha, o en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Como usted se sienta más cómodo a la hora de enviar estas respuestas. Bien, vamos adelante. Hoy regresamos a este estudio del capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Para recapitular un poco lo que hemos venido abordando, preparé para ustedes este PowerPoint que hace una suerte de recapitulación. Entonces, para volver a lo que hemos venido abordando, debemos decir que en el principio del capítulo 4 que hemos venido estudiando hasta ahorita, recordemos que en ese primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses consideramos la filosofía del vivir cristiano. Eso fue lo primero que estudiamos en esta parte. O que hemos venido estudiando el capítulo 4. Luego, en el primer capítulo del apóstol de esta epístola, el tema principal fue la filosofía del vivir cristiano. Ese fue como el centro, el foco del capítulo 1 de esta epístola. Esto lo estoy haciendo para que tengamos trazabilidad de dónde estamos aquí y ahora. Luego, en el segundo capítulo reflexionamos sobre otro tema. Este tema del capítulo 2, o el tema central de este capítulo 2 fue la norma del vivir cristiano. Entonces, el primer capítulo tuvo foco en la filosofía del vivir cristiano. El segundo capítulo hace enfoque o se centra en la norma del vivir cristiano. Luego, tenemos que en el capítulo 3, que ya estudiamos, leímos o estudiamos acerca del premio para el vivir cristiano. Y ahora que estamos en el capítulo 4, encontramos el tema, que le da fortaleza al creyente. Y este tiene que ver con el poder para el vivir cristiano. Esos son los 4 temas que hasta ahorita hemos abordado. En el 1, filosofía
del vivir cristiano, en el 2 la norma del vivir cristiano, en el 3 el premio para el vivir cristiano y en el 4 el poder para el vivir cristiano. Entonces, después de ese resumen, continuamos diciendo que todos estos aspectos mencionados en los 3 primeros capítulos de esta carta caracterizan o carecerían, esa es la palabra correcta, de significado, no tendrían sentido y serían inútiles si no contáramos con el poder para llevarlos a la vida práctica. La filosofía del vivir cristiano, la norma del vivir cristiano, el premio del vivir cristiano, como que no tendrían sentido si, no tenemos, una forma, un poder, una capacidad para ponerlos en práctica. Es como tener una filosofía sin la capacidad de poder aplicarla. Entonces, una filosofía sin el poder para respaldarla en la vida cotidiana sería simplemente una fórmula teórica distante de la realidad, una norma que no es útil a menos que se proporcione el poder para aplicarla o la autoridad para aplicarla en nuestra vida. No tiene sentido. Entonces, un premio sería inútil si uno no pudiera alcanzar la meta de la carrera. No, pues al final de esta carrera ahí hay un premio, pero no hay forma de terminar la carrera. Entonces, ¿el premio para qué? Por lo tanto, el poder, la capacidad de poder alcanzar ese premio es supremamente importante. En primer lugar, en este caso del estudio del capítulo 4 en el que estamos, los versos del 1 al 4, ahí hemos hablado de que la alegría es una fuente de ese poder. En segundo lugar, ya en los versos 5 al 7 hemos visto que la oración entonces es el secreto de ese poder. Y en tercer lugar, en los versos del 8 al 9 vamos a descubrir que la completación o la contemplación, la adoración de Cristo es el santuario del poder. Y por último, ya en la parte final de este capítulo, en los versos 10 al 23, vamos a encontrar que estar unidos a Cristo constituye la satisfacción de ese poder para el cristiano. Iniciamos entonces nuestro estudio de hoy con el verso 6 de este capítulo 4. Lo voy a colocar acá para ustedes, para que lo podamos leer juntos. Y dice así: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué interesante este juego de palabras que el apóstol hace acá. El secreto del poder, entonces, es la oración. Sinceramente creo que más personas están siendo ganadas para el Señor Jesucristo hoy día por medio de la oración que por cualquier otro método. Consideramos que la evangelización a través de la oración sigue siendo el método más efectivo, aunque es necesario involucrarse en diversas ocupaciones y actividades para difundir la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Nunca debemos relegar, descuidar o minimizar el papel primordial de la oración por lo importante que esta puede ser. No la podemos pasar a un segundo plano. Todo lo que hacemos para Dios hoy debe ser potenciado por la oración. Recuerdo muy especialmente, he tenido la oportunidad de ser líder de varias campañas de crecimiento de iglesia. En Dios Admirable hemos realizado varias de estas. También he tenido la bendición de ser líder en varias iglesias en otras partes del mundo, no solo en Venezuela. Y como cosa interesante quiero rescatar que en cada una de estas campañas evangelísticas o de crecimiento de iglesia, aun cuando hay actividades de adoración, hay celebraciones, hay varias actividades, hay predicaciones cada domingo, quizá mucha gente no sabe que hay un grupo especial que se dedica desde el principio al final de la campaña a orar por el éxito de la campaña. Esto quiere decir entonces que cuando usted realice alguna actividad evangelística para alcanzar personas, debe tener un ejército de creyentes fieles
orando al Señor para que esa actividad que usted está llevando pueda ser exitosa y sobre todo que Dios pueda tocar el corazón de gente, de otras personas que no han conocido a Cristo. Algunos de nosotros podríamos incluso confesar que, y esto es algo que lo rescato de lo que dijimos la semana anterior, aunque presentamos nuestras cargas al Señor en oración, y en esta línea del poder que la oración tiene, en algunas ocasiones después de orar, a veces volvemos a cargar con los problemas sobre nuestros hombros, como si usted llegara y se arrodillara delante de Dios y le dijera: Dios, esta es mi situación, no puedo resolverla. Pero luego de eso, usted durante la oración viene y cree mientras está orando que Dios puede resolverlo. Pero cuando termina de orar, que le dice Dios, hasta luego, usted agarra su problema, se lo pone al hombro y sigue caminando. Eso realmente no debe ser de esa manera. Porque eso, de hecho, es el problema que enfrentan muchos cristianos. El Señor desea que confiemos en Él hasta el punto en que nos preocupemos, no nos preocupemos ansiosamente por nada y oremos acerca de todo. Quisiéramos ser libres, quizás como los pájaros en los árboles, libres como abejas colectando néctar para la miel. El Señor realmente quiere que podamos descansar en Él, pero que eso sea de verdad, que sea sincero. Esa es la clave o una de las claves develadas por el apóstol Pablo en este verso que estamos estudiando. Bien, profundicemos ahora en la frase: que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo nunca permitió que la oración fuera un salto al vacío, un salto a ciegas, un salto así, por nada. La oración se basa en un fundamento, como mencionó el mismo apóstol a los romanos en el capítulo 10, verso 17. Se los voy a colocar acá. Y dice así: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La oración se fundamenta en la fe, y la fe se basa en la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos a Dios con una petición, con un deseo, con una necesidad, con una confesión de un problema, con una petición, debemos darle gracias en ese momento, en ese mismo momento, y por haber ido, o por haber oído y respondido nuestra oración. Cuando usted llega delante del Señor de rodillas, si usted pone una petición delante del Señor, el Señor le está escuchando. Esa es la clave de la comunicación con Dios. Cuando usted habla con Dios, no está hablando con una pared ni con un objeto inanimado. Usted está hablando con un Dios vivo y Él está escuchando. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es que Él está respondiendo su oración. Por tanto, usted debe agradecerle. Es posible que quizá alguno piense: bien, quizás Dios no responda a mi oración, porque muchas de mis oraciones no han sido contestadas, y allí hay un gran problema. Estimados hermanos en Cristo, no creo que tenga usted una oración sin respuesta. Y no deberíamos pensar usted no debería pensar que tiene un Padre Celestial que no le escucha y que, no responde a sus oraciones. Es posible que usted haya orado pidiendo algo y no lo haya recibido. Eso es verdad, pero sí han recibido una respuesta a su oración. Ustedes dirán: ¿qué está diciendo Malvin ahora? ¿Cómo es posible que yo pueda pedir poner delante de Dios una petición, que yo pueda orar a Dios y esta petición no se haya cumplido, pero que Dios sí me haya escuchado? ¿Cómo es eso? Lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo es posible que yo haya orado, haya pedido algo, no lo haya recibido, pero que mi oración sí haya sido respondida?
Hay una diferencia muy importante entre la respuesta a su oración y que usted reciba lo que usted pidió. No se confunda, no es exactamente igual. Y voy a explicarlo. Lo que quiero que quede claro, usted puede pedir una oración, Dios puede responderle, pero no necesariamente usted va a recibir lo que usted pidió. Pero eso no quiere decir que Dios no le haya respondido. Su oración nunca queda sin respuesta, y esto es la promesa que tenemos de parte de Dios en este pasaje que estudiamos. Permítame compartir la historia de un buen amigo, un pastor de una importante iglesia, quien me contó acerca de la relación que él tenía con su padre, con su papá. Aunque su padre no era cristiano, siempre actuó como un buen padre. Cuando mi amigo era niño, él iba hasta el trabajo de su papá a pedirle monedas para comprar dulces o cualquier cosa. Y cuando creció un poco más, le pidió dinero para una bicicleta. En ese caso, su padre le dijo que no podía permitirle tener una bicicleta en ese momento. De manera que la respuesta fue negativa a la petición de dame una bicicleta, papá. Al recordar aquellos años, mi amigo me dijo que nunca le pidió algo a su papá que quedara sin respuesta, aun cuando esta respuesta fuera negativa. Su padre siempre le respondía de forma categórica, y especialmente cuando su padre le decía, ¿sabes qué? No. Su negativa ponía fin a la conversación. Con el tiempo mi amigo comprendió que las respuestas más sabias de su padre fueron las negativas a sus peticiones. Aunque en ese momento él no lo entendía así. Lo destacable fue que su padre siempre le daba una respuesta a cada cosa que él le pedía. Ninguna de sus peticiones quedaba sin respuesta. Y algunas cosas que en un primer momento su padre le negó, quizá las recibió más tarde o simplemente no las recibió por alguna razón bien específica. Lo cierto del caso es que mi amigo me comentó que cerca de un año después, cuando mi amigo entendió que estaba un poco más maduro y entendía lo que significaba tener la bicicleta, su padre le compró la bicicleta. Pero no fue cuando la pidió, sino un poco después. Parece que, y esto lo comento porque parece que en la actualidad Dios tiene, y lo voy a decir categóricamente, muchos hijos malcriados. Cuando Él dice que no a algo que le pedimos, algunos asumimos que las peticiones han quedado sin respuesta. Recordemos que, como hijos de Dios, Él siempre nos escucha y Él siempre responde a nuestras peticiones. Lo que pasa es que algunas son sí y algunas son no. Entonces debe quedar claro que siempre hay respuesta a nuestras peticiones, pero no de la forma que siempre queremos, y esa es la clave. Por tanto, podemos llevar cualquier asunto delante de Dios en oración, tanto temas importantes como cosas pequeñas. ¿Y cómo podemos entonces discernir lo importante de lo que no lo es? Bien, déjeme decirle que para un Dios todopoderoso, cuyos recursos superan todo lo imaginable, todos los asuntos que para usted quizás son muy importantes o muy grandes, son pequeños, son quizá muy pequeños. Lo que para usted y para mí es un asunto trascendental, muy grande, para Dios es un asunto pequeño. De manera que no hay asunto grande o pequeño para Dios. Para Él todos nuestros asuntos, sean para nosotros, a nuestra percepción, grandes o quizá pequeños, para Dios, créame, que son pequeños. Para un Dios que creó el universo, para un Dios para quien no existe siquiera el tiempo, para un Dios para quien no existe el espacio, para un Dios que es todopoderoso y que existió y que existe y que existirá por siempre, su problema o mi problema es pequeño.
De manera que tenga eso presente allí. Entonces, para Él, todas nuestras oraciones, súplicas y peticiones son importantes. A ver, no me vaya mal confundir. El que para Dios sean pequeñas no quiere decir que no sean importantes. Pero lo que quiero demistificar, lo que quiero quitarle a lo místico, lo mágico, es que quizás usted pueda pensar que no, es que mi problema es tan grande que quizás Dios no puede atenderlo. No existe. No, es que mi problema es tan insignificante que para qué se lo voy a manifestar a Dios. Lleve todas sus peticiones delante del Señor sin importar si son grandes o son pequeñas. Él las va a escuchar y las va a considerar en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia y en su infinito amor. Y créame, si a usted le conviene, la respuesta de Dios va a ser sí. Pero si a usted no le conviene, en ese momento la respuesta de Dios va a ser no. Y cuando la conveniencia para usted cambie, y Dios sabe cuándo es, ese no va a cambiar por un sí. Pero su respuesta siempre va a ser escuchada. Cuando digo siempre es siempre. Permítame ilustrarlo con otra historia. Durante la época de la construcción del Canal de Panamá, trabajaba allí un ingeniero. Cuando su esposa e hijo pequeño llegaron a visitarlo, fueron alojados en una casa flotante debido al peligro de la malaria en la zona. Era lo que se acostumbraba, porque se creía que si estaban flotando y estaban aislados de la tierra, el riesgo disminuía. Después se supo que era el mosquito, no importaba donde estuvieran, y tenían que erradicar el mosquito y no otras cosas. Pero al principio eso era lo que se creía. Una noche entonces el ingeniero estaba trabajando con sus planos mientras su hijo se acercaba a él. El niño comenzó entonces a llorar porque una rueda de su camión de juguetes, del camión de juguetes del niño, se había desprendido. Aunque el ingeniero tenía importantes responsabilidades, era responsable por el avance del proyecto, de este megaproyecto tan importante como el Canal de Panamá. Cuando el niño empezó a llorar, en lugar de ignorarlo, dejó todo a un lado y tomó en sus brazos al niño, arregló el juguete y lo consoló. Simplemente actuó como un buen padre. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos ha dado a nosotros el instinto de recurrir a un padre en lo más profundo de nuestro corazón, porque Él, nuestro Dios, es un padre compasivo. Cuando enfrentemos situaciones en las que parece que Dios nos dice que no a nuestras peticiones, recordemos que siempre nos escucha y que siempre nos responde. Y debemos darle gracias incluso por las respuestas negativas. Él conoce el futuro y sabe qué es lo mejor para nosotros. A veces lo más conveniente es recibir una respuesta negativa, y eso es parte de su plan amoroso para nuestras vidas. Así que, teniendo en cuenta al Padre Celestial que tenemos, escuchemos nuevamente las palabras que están en Filipenses 4:6. Voy a colocarlas acá para usted. Y dice: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora avancemos y leamos el verso 7 de este capítulo 4 de Filipenses, que dice lo siguiente: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Y fíjense cómo conectan los dos versos. Uno es: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la segunda es, fíjense cómo conecta: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No se preocupen, es una parte. Presenten sus oraciones en todo momento con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, fíjense cómo una viene después de la otra. La Biblia nos habla de distintos tipos de paz que podemos comprender. Existe una paz mundial y como cristianos tenemos la seguridad de que un día la paz cubrirá la tierra, al igual que las aguas cubren al mar, dice la palabra de Dios. Esa paz vendrá a través de la persona de Cristo, quien fue llamado nada más y nada menos que el príncipe de paz. También en la Biblia se nos habla de la paz que experimenta el ser humano cuando sus pecados son perdonados. Esta es la paz acerca de la cual el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:1. Coloco acá para ustedes para que lo lean conmigo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz de la que Jesús habló también en Mateo 11:28, cuando dijo lo siguiente: vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. En el descanso, este descanso es el descanso de la redención. Además, tenemos una paz que podemos identificar como tranquilidad. Esta paz que encontramos en la palabra del Señor Jesucristo, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, allá en Juan 14:27, cuando dijo lo siguiente: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe, ni tengan miedo. Ahora, la paz que se menciona aquí en este pasaje que estudiamos en Filipenses 4 es una paz que, escúcheme bien, y es literal lo que dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. A ver, usted y yo no lo podemos entender, pero hagamos un ejercicio de entendimiento. ¿Cómo puede ser una paz que no podemos entender? ¿Cómo puede ser una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿A qué niveles llega esa paz? Es una paz que no podemos explicar porque supera nuestra capacidad de raciocinio y que no, debo decir, no disfrutamos todo el tiempo. Es una paz que embarga nuestra alma en ciertos momentos. Quizás sea la experiencia que usted vive cuando, no sé, contempla un amanecer, contempla una puesta de sol y piensa en la majestuosidad del poder de Dios, quien ha creado lugares cuya belleza es difícil de describir. Yo nací en una playa, yo me crié junto a una playa y recuerdo cuán maravilloso era y sigue siendo para mí cuando tengo la oportunidad, quizás por vacaciones. Ahora vivo en un lugar de montaña y no lo veo muy seguido, pero ir a una playa y ver el atardecer para mí es fantástico y pienso en la majestuosidad de Dios. Casualmente donde vivo ahora, si usted se levanta temprano y ve el amanecer a través de las montañas, va a poder ver los distintos colores que se van dibujando en el horizonte y ve luego hay claridad, pero todavía no ve el sol y el sol sale y va iluminando poco a poco todo. Wow, eso es majestuoso. Pero de nuevo, aparte de ser hermoso a la vista, me hace pensar lo maravilloso que es el Señor. Es una paz entonces que es difícil de experimentar, pero cuando se experimenta por momentos realmente es maravillosa. Entonces, ante un paisaje impresionante quizás enmudecemos. Tratar de asimilar una belleza que uno nunca cree que podría ser alcanzada por esfuerzos humanos. Algunas otras personas me han comentado que cuando vieron nacer a su primer hijo o su primera hija, o cuando vieron nacer a cada uno de sus hijos, el momento que lo tuvieron por primera vez en sus brazos y hubo esa conexión de los ojos del bebé cuando son abiertos y mira a su padre o a su madre por primera vez, lo describen como, digamos, sentir una belleza, una paz que no se puede describir. Total, eso es lo que humanamente usted y yo podemos experimentar.
Pero aquí habla de otra paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, también puede pasar que cuando usted experimente situaciones más difíciles en su vida, como cuando quizás recibe una mala noticia, un informe médico con un estado de salud complicado, o cuando usted enfrenta una cirugía que quizás comprometa su vida, o cuando pasamos a experiencias difíciles de perder a seres queridos, es complicado. Y quizás le hablo de esto porque aunque usted no pueda describir la paz que el Señor le puede dar en esos momentos de angustia, se trata de una experiencia real que nos permite en momentos de angustia también conservar la calma y consolar a otros en momentos de intenso sufrimiento. Son instantes en los que las palabras de los demás o de nuestros propios pensamientos nos resulta que son difíciles de que nos ayuden a conservar la calma, pero es allí donde quizás experimentamos la presencia de Dios acerca de nosotros y la paz que solo Él nos puede dar, la cual es más grande que la que cualquier ser humano pueda comprender. Entonces, así sean momentos de felicidad o en momentos de tristeza, Dios puede darle consuelo, Dios puede darle calma, Dios puede darle paz que humanamente no se explica, que solo se puede explicar en que viene de nuestro Padre Celestial. Bien. Continuando entonces con el contenido de este verso 7 de Filipenses que estamos estudiando, el apóstol le dijo a sus lectores que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Otra versión tradujo la frase en Cristo de la siguiente manera: porque están unidos a Cristo Jesús, dice otra versión. Entonces yo quisiera destacar lo que es la idea importante o central en esta parte, en este pasaje. Y es que hay personas que dicen que la oración cambia las cosas. Y no hay nada que objetar a esa afirmación, ya que la oración realmente tiene el poder de cambiar cosas. Pero ese no es el propósito principal de la oración. Cuando entramos en este pasaje que estamos estudiando, encontramos a la ansiedad, preocupación. Y al llegar al final de esta sección, salimos de ella con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entre ambos extremos se encuentra la ansiosa preocupación y la paz. Se encuentra, digamos, entre ambos extremos, entre la ansiosa preocupación y la paz, se encuentra la oración. Vea qué interesante es esto. Entre la preocupación y entre la paz encontramos a la oración en el medio. Ahora bien, ¿han cambiado las circunstancias? En realidad no. La fuerza de la naturaleza o las fuerzas de la naturaleza continúan explicándose en toda su intensidad. La tormenta puede incluso continuar mostrando su furia. El viento arrastrar todo lo que encuentra a su paso. Las olas seguir elevándose de forma amenazante y el trueno haciendo oír su estruendo. Pero aunque el temporal no haya amainado, algo ha sucedido en el individuo. Algo ha ocurrido en el alma y la mente del ser humano. Muchas veces, en la realidad, al enfrentarnos a momentos de ansiedad o angustia, queremos que Dios cambie todas las circunstancias que nos rodean. Y entonces nos apresuramos a pedirle cosas a Dios. Le decimos: no permitas que esto suceda, Dios mío. Abre esa puerta que se me está cerrando en este momento. Líbrame de esta angustiosa situación. Pero en estos casos deberíamos estar orando y diciendo: oh Dios, cámbiame. Oh Dios, transfórmame. Oh Dios, dame esa paz. Oh Dios, ayúdame a entender tu respuesta. Bien. No olvidemos entonces que la oración constituye el secreto del poder. Si llevamos esta afirmación a la práctica, viviremos la experiencia expresada en esta sección que hemos venido estudiando, en el sentido de que estaremos en una situación
o entraremos en una situación angustiante, con ansiedad y preocupación, y permaneceremos en ella, quizá, pero con la paz que solo Dios puede dar, paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, vamos a hacer una suerte de resumen de lo que en este momento, en este tiempo hemos estudiado. El día de hoy hemos aprendido acerca de un tesoro de consuelo y aliento para los creyentes en Cristo. En este pasaje el apóstol Pablo nos ha enseñado sobre la importancia de la oración y cómo podemos experimentar una paz que va más allá de nuestra comprensión, descubriendo cómo enfrentar la ansiedad y preocupación en nuestras vidas y cómo encontrar esa paz que solo Dios puede dar. Voy a hacer una suerte de resumen y que preparé acá para ustedes. La primera cosa entonces que hemos visto es la importancia de la oración. El apóstol comenzó exhortándonos a no preocuparnos por nada. Así que aquí el apóstol se refiere a la ansiedad, a la inquietud que a menudo nos agobian en nuestras vidas. En lugar de cargar con nuestras preocupaciones, el apóstol nos anima a llevar nuestros problemas a Dios en oración, recordando que la oración es el medio por el cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial, presentándole nuestras peticiones y preocupaciones. La segunda cosa o el segundo punto que hemos aprendido tiene que ver con presentar nuestras peticiones a Dios. No hacerlo con alguien más, sino presentar nuestras peticiones a Dios. El apóstol entonces aquí, en este pasaje, continúa diciendo que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí aparentemente no hay ninguna petición o preocupación demasiado pequeña o insignificante para ser llevada delante de Dios en oración. Podemos venir ante Él con nuestras necesidades, escúcheme bien, con nuestros deseos y anhelos, sabiendo que Él nos escucha, pero sobre todo que Él nos responde. La tercera cosa que hoy hemos aprendido tiene que ver con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El resultado de presentar nuestras peticiones a Dios en oración es la paz de Dios. Esta paz es más que una mera sensación temporal. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Es una tranquilidad profunda y duradera que solo puede ser experimentada cuando confiamos en Dios y entregamos nuestras preocupaciones en sus amorosas manos. La cuarta cosa que hemos aprendido el día de hoy tiene que ver con guardar, que el Señor guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol nos reveló el secreto para mantener esta paz divina en nuestras vidas, y es que debemos mantener nuestros corazones y pensamientos enfocados en Cristo Jesús, como una mira láser que tiene que estar allí en Jesucristo. No se distraiga por las cosas de la vida. Cuando nuestras mentes están centradas en Él, nuestra confianza en su soberanía y amor nos permite descansar en medio de las circunstancias difíciles. De manera que cuando a usted se le presente una tormenta, una situación difícil, enfóquese en Cristo. Ese es el consejo que el apóstol Pablo nos da en esta parte, en esta sección. La quinta cosa es que la experiencia de la paz en medio de la tormenta, o lo que usted experimenta en medio de la tormenta. Es importante notar que la paz que Pablo describe no es una ausencia de problemas o dificultades en su vida. Más bien, es una paz que nos acompaña transversalmente, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones. Esta paz es un regalo de Dios para su pueblo, para sus hijos, y está disponible para todos nosotros a través de la comunión con Él en oración
y el enfoque constante en su presencia. Entonces estas son las 5 cosas que hoy hemos podido aprender. Las voy a colocar de nuevo para que usted las pueda ver acá. Las voy a colocar, digamos, en grande para que a usted les quede el resumen de nuestro estudio del día de hoy. Bien. El pasaje entonces que hoy hemos estudiado nos recuerda la importancia de la oración en nuestras vidas y cómo podemos experimentar una paz sobrenatural que va más allá de nuestra comprensión. A través de la oración, recuerde, podemos llevar nuestras preocupaciones y cargas a Dios, confiando en su amor y sabiduría para obrar en nuestras vidas. Cuando mantenemos nuestros corazones y mentes enfocadas en Jesucristo, su paz nos guardará en medio de las circunstancias difíciles. Así que animémonos mutuamente a buscar la presencia de Dios en oración, confiando en que Él nos concederá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por hoy vamos a detenernos aquí. Sin embargo, estimados amigos, estimados hermanos, les recuerdo leer los versículos siguientes de este capítulo final de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Antes de concluir, les invito a acompañarnos en nuestro próximo estudio bíblico. Y si usted está pasando por momentos difíciles como los que acabamos de mencionar en este estudio, quisiera transmitirle un sentimiento de esperanza. Por ello recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8 del 37 al 39, porque creo firmemente que el Espíritu Santo les puede aplicar a su vida, estas palabras aplicar a su vida en los momentos en los que el consuelo y la paz son indispensables para poder continuar la lucha por la vida, la lucha en la vida, la lucha a través de la vida. Aquí el apóstol Pablo, en este pasaje que les hablo de Romanos 8, 37 al 39, después de enumerar algunas situaciones verdaderamente angustiantes, muchas de las cuales él mismo había vivido, dijo lo siguiente. Voy a colocarlo para que usted lo pueda leer junto a mí. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Qué fantástica la palabra del Señor y qué maravilloso el que Él mismo nos diga que nada nos podrá separar de su amor. Nada nos podrá separar de su amor si usted tiene a Cristo en su vida. Pero ¿qué pasa si usted no tiene a Cristo en su vida? Todas estas cosas que el apóstol acaba de enumerar, entonces sí podrán afectarlo. Pero usted quiere tener la fórmula mágica, fantástica, maravillosa, sobrenatural, para que, escúcheme bien, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, lo separe. Ninguna cosa creada o forjada, dice otra versión, lo separe del amor de Dios. Pues yo tengo la clave para usted. Y esta es aceptando a Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador. Esa es la clave. Y yo quiero invitarle en esta hora a que usted pueda hacerlo. La primera cosa que usted tiene que hacer para aceptar a Cristo en su vida es reconocer que es pecador, reconocer que el pecado ha afectado su vida, arrepentirse. Arrepentirse no es decir, bueno, hoy no lo hago, pero mañana sí. No, arrepentirse es decir genuinamente, me siento triste, me siento avergonzado, no quiero volver a esa situación de pecado que ha afectado a mi vida. Eso es arrepentirse. Habiéndose arrepentido, es reconocer que solo Dios puede limpiarle de ese pecado. Y es que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. De manera que no hay solución. O no había.
hasta que Cristo vino a esta tierra y decidió morir por sus pecados en la cruz del Calvario. Y allí Él, de forma sustitutiva, murió por usted, porque la paga de su pecado era muerte. Pero Cristo dijo, no, yo pago esa deuda, yo voy a morir en la cruz por su vida. Si usted se arrepiente de sus pecados y acepta ese sacrificio de Cristo en la cruz por usted, y usted acepta a Dios en su vida, a Cristo en su vida, y de esa manera el Espíritu Santo entrará en su vida. De manera tal que esa es la clave. Y yo voy a ayudarlo en esta hora. Yo voy a hacer una pequeña oración, o lo voy a guiar a usted en una pequeña oración, una corta oración. En esa es usted quien va a hablar con Dios. Yo solo le voy a servir de guía, de compañero en este viaje, en este trayecto de transformación para usted. Acompáñeme allí donde está y repita esta oración conmigo. Pero no es una mera repetición. Hable con Dios mientras yo le estoy guiando en oración. ¿Ok? Acompáñeme allí donde está. Bendito Dios, te doy gracias de todo corazón. Agradezco por tu santa palabra que me ha hecho ver que yo puedo en todo momento presentar mis oraciones, mis peticiones delante de ti. Y sé que nada me podrá separar de tu gran amor. Y sé que cuando yo ore, tú me atenderás en todo momento. Gracias por eso, porque en todo momento debo dar gracias porque tú me atiendes. Pero sé que para poder tener esa relación de intimidad contigo, tengo que renunciar a mi pecado. Por eso, en esta hora quiero decirte, mi Dios, que me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te pido que limpies mi vida de pecado, que sé que me llevaban a la muerte, pero sé que tú has hecho un sacrificio en mi lugar. Por eso te agradezco de todo corazón. Te pido que me regales tu espíritu y que entre en mi vida y que me haga una persona nueva. Quiero vivir contigo, te pido que me transformes y te pido que me permitas tener esa relación de conversación, de oración diaria contigo, porque sé que en ti tendré paz por siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, para que en la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Si usted ha hecho esa breve oración, sinceramente de corazón, usted es una persona nueva. Y ahora sí, como dice su palabra, la voy a colocar acá. Ni lo alto, dice aquí, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, bendito Dios, en Cristo Jesús. Ha sido maravilloso poder estar con usted en este tiempo y espero que la palabra de Dios haya tocado su vida. Será hasta una próxima semana donde estaremos llevando delante del Señor este estudio bíblico y dándole gracias. No me quiero despedir sin mencionar a quienes nos dejaron comentarios la semana anterior. Muy rápidamente, y en YouTube, Ana Teresa Hernández, Guido José Maldonado y Víctor Lloris, ambos nos saludan, nos felicitan y mandan sus bendiciones. Eso es en YouTube. En Facebook, Carmen Rosa Rubio y Isidro Antonio Rubio. Ambos también nos han dejado sus saludos. Y debo decir que la hermana Ana Teresa ha respondido las preguntas y nos las envió por WhatsApp. Gracias por su fidelidad semana tras semana. Le pido que comparta este estudio en redes sociales, por WhatsApp, todos los canales que usted seguramente conoce y que se convierta en un transformador. Voy a orar finalmente para que Dios pueda bendecir su vida y guiarlo en esta semana. Gracias Dios te doy por este estudio bíblico que hoy nos has permitido realizar. Te pido por las personas que nos han acompañado y nos acompañarán después, por aquellos que han hecho decisión por ti o harán decisión por ti en su momento, en intimidad, allí contigo, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre por esta oportunidad y por la bendición de poder llevar este estudio semana tras semana. Te pido una gran bendición por Dios admirable, un gran cuidado por Dios admirable, una gran protección para Dios admirable allá en Venezuela y en todo el mundo. Pero también te quiero pedir por todos aquellos que han creído en ti, Señor, que nos acompañan en este estudio bíblico, Señor, para que sus necesidades físicas, espirituales, Señor, materiales puedan ser suplidas, Señor, y que tú seas esa paz que sobrepasa todo entendimiento de sus vidas, Señor. Tú puedas estar con ellos en todo momento, escuchando con acción de gracia sus peticiones, por grandes o pequeñas que puedan ser, pero sobre todo escuchándolas
y respondiéndolas, mi Dios, porque sé que siempre lo haces. En el nombre de Jesús, dejo esto delante de ti, para que en la gloria lo reza por siempre. Amén y amén. Bien, será hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos y que Dios le bendiga.